Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase desarrollaremos el tema conflictos colectivos de trabajo, medidas de acción directa, correspondiente a la unidad 3 del programa. En la clase de hoy veremos las medidas de acción directa y su relevancia dentro del derecho laboral y social argentino en clave colectiva. Analizaremos la representación sindical en la Constitución Nacional y cómo se ha ido enriqueciendo con el derecho universal. Nuevamente un gusto estar con ustedes y siempre dentro de este módulo que refiere a los grandes temas, digamos a las temáticas más relevantes, yo diría social y jurídicamente más importantes del derecho laboral y social argentino en clave colectiva. Y creo que debemos hacer una referencia en materia de representación sindical, tan especialmente protegida por la ley de leyes de nuestro país, que es, la Constitución Nacional, y especialmente a partir de la reforma del año 94. ¿Por qué decimos esto? Porque la Constitución Nacional y por ende todo el ordenamiento jurídico nacional se ha venido enriqueciendo de las fuentes del derecho ius cogens universal. O sea, es un fenómeno de principios, de fuentes, de paradigmas, si ustedes quieren, que han sido después traducidos en la expresión normativa y que se inficionan, se atraviesan a la relación individual y colectiva del trabajo con una jerarquía igual a la de la Constitución Nacional. Y además, estos principios y fuentes del derecho internacional son superiores a nuestras propias leyes internas. De manera que cuando uno tiene que resolver un conflicto, ya sea desde la condición de abogado, asesor de la parte, ya sea de los trabajadores o de los empleadores, y ni que hablar si uno es magistrado de cualquier instancia, necesariamente tiene que reconocer que existe un derecho universal que no vino por ósmosis al país, sino que está insertado en nuestra ley fundamental. Baste leer el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, con la gran reforma, la última del año 1994, y que creemos que no es la última, para entender lo que es este derecho universal de los derechos humanos. Y a qué negarlo, en materia laboral, esto tiene un predicamento de gran particularidad. Uno de ellos son las denominadas medidas de acción directa, entre las cuales uno inmediatamente sintoniza con la huelga. Lo que pasa es que la huelga tiene réplicas, algunas veces como gemelos, otras como mellizos, otros como parientes muy allegados, como los paros, los piquetes, el trabajo a desgano, el trabajo a reglamento, el trabajo de brazos caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Depende en qué país nos situemos, qué jurisprudencia busquemos, qué realidades socioeconómicas y culturales indaguemos, para ver que los matices de expresión son diversos, pero tienen un tronco común. ¿Cuál es? La queja, el reclamo, la disconformidad. ¿Y qué requiere? Bueno, requiere una organización, requiere una deliberación. Más allá del ímpetu propio del movimiento de la huelga, esto requiere una táctica y requiere una estrategia. A ver, no estoy afirmando que en todo y cualquier caso esto se logre, se haga o a veces ni siquiera se piense, pero es un dato de organización y de disciplina
dentro de un contexto social. Cuando eso no se logra, los daños se potencian y pagan esos costos el resto de la sociedad. Entonces, el derecho lo que debe colocarse es una situación de imponer equilibrios, de indicar pautas que tengan que ver con la organización, con el disciplinamiento, no a la baja, sino el ordenamiento del ejercicio constitucional del derecho de huelga. El derecho de huelga es otra consagración del artículo 14 bis de la Constitución. Y si uno se aferra a la letra de la Constitución, empieza la primera gran polémica. ¿Quiénes son los sujetos realmente titulares del ejercicio de un derecho que tiene capacidad legalmente tolerada de dañar al otro? Porque esta es otra de las características, yo diría casi impensable, única y excepcional en el derecho. Poder realizarle un daño a otro, causarle un perjuicio y no por eso caer en la antijuridicidad que traiga sanciones. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, porque en esa tensión de derechos lo que se trata de privilegiar es que los trabajadores puedan ejercitar una presión específica defendiendo sus derechos e intereses que previamente han sido conculcados. Por eso puede dañar, por supuesto, siempre con los límites de evitar el abuso del derecho o de la mala fe o de la comisión de delitos. Pero es un derecho con capacidad de daño para obtener un logro. Vuelvo entonces. ¿Quiénes son los grandes actores de una huelga? Bueno, la discusión pasa por lo siguiente. ¿Son los trabajadores individualmente considerados? ¿O se requiere una organización que colectivice el movimiento huelguístico y organice los alcances de la capacidad de dañar? ¿Qué es lo que más le importa a una sociedad? Y esto, muy lejos de ser un tema teórico, es una cuestión de índole práctica, muy relevante, polémica, y donde la discusión de ningún modo, a mi entender, se ha zanjado. Miren, hace muy pocos días, con fecha 7 de junio de este año 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, el más alto tribunal de nuestro país, ha emitido un pronunciamiento en materia de quiénes son los titulares para ejercitar la huelga en un caso que está caratulado Orellano contra Correo Oficial Argentino, o sea, contra el Estado. La Corte ha dicho que este derecho le corresponde a los sindicatos, pero sindicatos sin distinción de categoría, o sea, tanto los que tienen personería jurídico-gremial, cuanto los simplemente inscriptos. Y en esto el fallo es muy positivo y es coherente, a mi entender, atendiendo a toda la jurisprudencia de los últimos años que ha castigado al modelo sindical por conferirle excesivos privilegios excluyentes en favor del sindicato con personería gremial, que es el que tiene la mayor cantidad de trabajadores afiliados cotizantes, en desmedro de los sindicatos simplemente inscriptos, que por supuesto también están absolutamente receptados en nuestra misma Constitución Nacional. O sea, que desde el punto de vista de la deliberación, de la organización y de la ejecución de una huelga, ambos gremios están en absoluta paridad de condiciones. Otra postura que no se ve reflejada en este fallo, pero sí de otros fallos de tribunales inferiores que veremos cómo reaccionan a partir de ahora, es que la real titularidad es la que le da a cada trabajador el derecho de parar, el derecho de hacer huelga, porque por la Constitución Nacional
se le otorgó el derecho de huelga a los gremios y los constituyentes del año 1957 dijeron que por gremios, por lo menos varios de ellos, que los gremios o por gremios debe entenderse la coalición, el conjunto de los trabajadores. Concluyo con esto. ¿Qué será que le sirve más a la sociedad argentina? Que todos o cualquiera de los trabajadores que se junten ejerzan la capacidad de dañar a través de la vía de huelga, o este fallo lo que quiere decirnos como mensaje social y cultural es que siempre tiene que haber un organizador, porque es mucho más fácil no reprimir la huelga, sino con quién articular la negociación para que ésta cese. Muchas gracias. En la clase de hoy hemos visto cuáles son las medidas de acción directa que tienen los trabajadores contempladas en el derecho. Nos hemos interrogado acerca de cuál es la medida que mejor le sirve a la sociedad argentina, la que reivindica el derecho de los trabajadores a nuclearse y ejercer la capacidad de dañar a través de la huelga. Siempre debe haber un organizador que los represente y que permita articular la negociación para que la huelga cese.